Muy buenos días. Como dijo Ansel, todo docente tiene que pararse porque si no, no se siente cómodo. Realmente, gracias Rolando, voy a tratar de ver cómo contextualizo el concepto de ciudadanía responsable con las personas que no tengan ningún tipo de situación. Agradecer al representante del secretario general de las Naciones Unidas, en este caso a ti, que viniste justamente a explicarnos, y a cada uno de ustedes. Para poder poner esto en contexto, quiero darle la más grata agradecimiento al Ministerio de Educación en la persona de su ministro y demás. Miren, hablar de derechos humanos, y quiero ahí, vamos a hacer un bloque para que sea algo eminentemente animado. Hablar de derechos humanos, de una concepción eminentemente del derecho, sería retrotraernos en el tiempo y tratar de hablar sobre teorías del liberalismo, de Hobbes y demás, o ya la parte más estructurada de la sociedad, como bien planteaba Rolando. Yo quiero que hagamos un bloque temático donde ustedes puedan entender un poco cómo, desde la perspectiva pedagógica, podemos abrazar diferentes ordenanzas que ustedes tienen, pero al mismo tiempo vamos a concluir con un elemento práctico que ha sido una iniciativa del Defensor del Pueblo y que ha contado con todo el apoyo del Ministerio de Educación, y este año espero que pueda llegar a todas las escuelas, que es lo que nosotros le llamamos la Constitución animada. Ahora bien, para caracterizar lo que es República Dominicana, lastimosamente yo tengo que partir de una encuesta que nosotros hicimos el año pasado. Específicamente la produjimos para diciembre y la lanzamos en enero, donde decía que el 57% de los jóvenes que andan entre los 18 y los 24 años del último quintil no conocen sus derechos. Cuando lo vemos en grupo etario, nosotros, los de 40 plus, vamos a llamarnos así, para sentirnos adultos jóvenes contemporáneos, sí conocemos nuestros derechos. Esa gran brecha, desde el punto de vista axiológico, y lo decía Rolando, nos significa prácticamente que no solamente no reconocen sus derechos ni lo conocen, sino que no lo van a defender ni lo van a exigir de una manera correcta. Y si a eso le sumamos los datos preliminares del censo, que hablan de casi 330,000 jóvenes que son niní, estamos describiendo un escenario donde realmente nosotros tenemos que analizar justamente cuál es la perspectiva, y es ustedes en educación que nos la pueden decir. Si lo vemos desde el punto de vista del derecho que más se conoce es el derecho a la vida, que es un 56%, y apenas el derecho a la igualdad es un 5,37%, como ustedes están viendo en las láminas. Miren, es muy penoso y crítico al mismo tiempo, porque si nosotros vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ustedes la tienen en su material, y como todo profesor voy a tratar de jugar con lo que ustedes tienen en su carpeta para que entiendan por qué están ahí. El único artículo que tiene 3 incisos es el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ustedes preguntarán, ¿cuál es el derecho que aparece ahí? Es el derecho a la educación. No solamente ustedes son prestadores de un servicio, como decía Rolando, sino que al mismo tiempo, y si lo vemos desde el punto de vista institucional, ustedes son parte de lo que el Defensor del Pueblo debe de garantizar, que es la buena administración para con ellos los derechos fundamentales. Y esa dicotomía entre derechos humanos y derechos fundamentales lo da un simple elemento del constitucionalismo, y es el hecho de que están resguardados en nuestra Constitución en lo que le llaman el catálogo de derechos, desde el artículo 37 al 73. Yo no vengo a dar una cátedra de constitucionalismo, sino que lo que estoy tratando es de que veamos desde el punto de vista de la transversalidad de los derechos fundamentales, cómo podemos asumir eso dentro de la responsabilidad que le corresponde a ustedes como las máximas direcciones del Ministerio de Educación. Ciertamente, la educación termina siendo uno de los cuestionamientos más grandes que tenemos nosotros como sociedad, quizá por la alta inversión, quizá por los resultados que se dan en las pruebas tanto nacionales como internacionales. Ahora bien, nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes no tienen que ver con ese debate. Lo que tienen es que conocer justamente qué es lo que plantea la Constitución, y ahí sí me voy, perdónenme, al artículo 7, que dice que somos un Estado social y democrático de derecho. Eso va a implicar que necesariamente el Ministerio de Educación, no solamente como un ente que genera actividades desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, porque la matrícula de docentes, la matrícula de administrativos, la matrícula de estudiantes es el núcleo más grande que tiene la sociedad dominicana. Por eso muy probablemente la discusión vendría
qué podemos hacer, no solamente desde el punto de vista de las ordenanzas, o no solamente desde el punto de vista de los libros de texto, o de la formación docente, o estos talleres que llevan sensibilización para que podamos ver casos prácticos. Dentro de la Oficina del Defensor del Pueblo, nosotros creamos una estrategia que va justamente con una experiencia que Ansel vivió antes de hacer su doctorado, que tiene que ver con el multifase de básica. Todos aquí, en su gran mayoría, saben que en la gestión de doña Milagros Ortiz Bosch, 2000-2004, se generaron 3 iniciativas concretas desde el punto de vista de la cooperación internacional, que incluso cuando el Ministerio de Educación nos generaba el 4%, sobrepasaban el 10% del presupuesto del Ministerio de Educación, que era el multifase de básica, de media y el programa de apoyo a la educación inicial, que a su vez se pudo luego conseguir unos recursos para poder generar lo que es EBI Prepara en el día de hoy. Ahora bien, dentro del marco del multifase de básica, que es una iniciativa que tiene que ver incluso con Naciones Unidas, porque honestamente es una estrategia de UNICEF, donde a través de guías didácticas y aulas divididas ¿cómo era que le llamaban? En rincones, podemos trabajar diferentes grados en un mismo espacio, y es la estrategia multigrado que todos conocen aquí, que en un momento dado llegaba a impactar a casi 3.000 escuelas. Esas multigrados que tienen sus rincones, tienen sus docentes, que muchos de ellos ni siquiera eran licenciados en educación, tenían un concepto básico, que eran las guías didácticas. Y esas guías didácticas eran el núcleo pedagógico y metodológico que utilizaba toda persona que tenía que presentarse a los niños. Estamos hablando que las multigrados estaban en lugares económicamente activos como Ocoa, como Constanza, San Cristóbal y otras, que generaban que los padres no solamente no tuvieran la responsabilidad, según ellos, de llevar a los niños, sino que la actividad económica hacía que incluso se perdieran prácticamente los viernes y los lunes. Vista esa realidad socioeconómica en República Dominicana, bueno, se concreta un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo que se llama multifase. Ese componente rural aislado, ahora que me recuerdo, tenía que ver con una estrategia que pudiera impactar los aprendizajes en 2 elementos concretos, lectoescritura y matemática, y los otros rincones tenían que ver con ciencias y con sociales. Te dirán, bueno, pero el defensor se está yendo a un elemento eminentemente histórico cuando lo que tenemos que hablar son de derechos. Es por eso que nosotros no solamente creamos la Constitución Dominicana en 16 capítulos, resumida, menos de 2 minutos cada capítulo, sino que lo hicimos de manera dinámica por la parte lúdico-pedagógica y por eso es animada. Sino que pudimos dividir, según los grupos de interés o los stakeholders, materiales para docentes, que son unas guías didácticas que ustedes la van a tener, y yo tengo esperanza incluso que podamos hacer estos kits para las escuelas. Hemos hecho un trabajo con la dirección de currículum en el liderazgo de Ansel para poder hacer unos mínimos correcciones, porque este trabajo se ha hecho con un esfuerzo que ha impactado a más de 55.000 personas de manera virtual. Tenemos guías para los estudiantes y tenemos guías para los familiares. Estas guías no solamente tienen una estructura desde el punto de vista conceptual o un marco teórico, sino que van todos vinculados a los elementos esenciales de los derechos fundamentales en República Dominicana. Incluso tienen acceso en código QR, que lo tienen en las pantallas aquí como tal, y estas guías a su vez hacen vinculación a estos principios, que en este caso son los derechos fundamentales, pero también a cómo trabajarlo en el aula, desde el punto de vista del docente, cómo trabajarlo en el hogar, desde el punto de vista familiar, y cómo trabajarlo en el autoaprendizaje, en el dado caso que los niños aquí así quieran verlo. En la regional de Santiago, la 08, y creo que fue el 0805 que tomamos como distrito, con Pucamaima, hicimos un esfuerzo de hacer un concurso para los estudiantes relacionados con los derechos fundamentales, que versó no solamente en libros, en cuentos, sino que pudimos ver la parte pictográfica y otras estrategias. Es un precedente que pudiéramos utilizar desde el punto de vista de este taller de sensibilización, porque existen experiencias en el ministerio. No solamente traemos una herramienta que ha sido de impacto y que ha generado un buen ambiente y que incluso el ministerio lo ha validado desde el punto de vista de los grandes técnicos de currículo que nosotros tenemos,
sino que al mismo tiempo estamos construyendo una estrategia común entre el Ministerio y el Defensor del Pueblo para poder trabajar todos estos aspectos que la Dirección de Relaciones Internacionales ha querido llevar en este espacio, lo cual felicito. Lo importante acá, muy probablemente sea que ustedes puedan ver este código QR, puedan entrar a ese landing page y en ese landing page puedan ver esos 16 capítulos. Porque esas guías tienen todas las herramientas necesarias para poder lograr lo que se está tratando de hacer en este taller. Ya existe un resultado. No vendría acá si no fuera sobre la base de algo concreto, porque yo creo en resultados. La gestión del Defensor del Pueblo tiene su componente 3, la construcción de ciudadanía. Y esa construcción de ciudadanía se ancla justamente en el garantismo que hemos podido lograr. Y por eso el año pasado más de 14,000 personas pudieron interactuar con el Defensor del Pueblo con toda una estrategia tecnológica. Esa misma tecnología es la que estamos utilizando para la Constitución de la República y para los derechos fundamentales y los derechos humanos. Nuestros niños tienen que conocer el catálogo de derechos y la organización misma de los derechos fundamentales en los bloques que así lo tiene la Constitución, derechos civiles y políticos, que eran cuando Balaguer lo que todos peleábamos, los derechos económicos y sociales, que son lo porque nosotros nos estamos matando en esta sociedad para que pueda ser más justa, más equitativa y más igualitaria sobre la base de la redistribución de la riqueza. Los derechos culturales y deportivos, solamente 3 constituciones en América Latina tienen ese aspecto bien significado, desde el artículo 61 al 62, el 64 al 65, porque el 63 es la educación, los derechos colectivos y difusos o medioambientales. Además, esos recursos que da el Defensor del Pueblo con la Constitución animada, están las sentencias del Tribunal Constitucional que hacen que la Constitución esté viva. Pero esa parte no tiene que venir a ustedes porque va a ser un poco cansón tener que leer las sentencias. Lo que yo quisiera significar es un elemento práctico, así como este, de un derecho fundamental. Para yo postularme a Defensor del Pueblo, yo tuve que revisar unas 95 o 100 sentencias del Tribunal Constitucional. Y hubo una que me marcó y la pongo cuando estoy dando talleres de este tipo para poderlo dinamizar y que se vea real. Era una sentencia que versaba sobre una señora que estaba haciendo un recurso de amparo por un medicamento y ese medicamento tenía que ver con el cáncer. La sentencia llegó 2 años después y quien la recibió fueron los hijos de la señora. Cuando vemos el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social, a veces lo vemos etéreo o si lo leemos nos confundimos o a veces nos cansamos. Esos son los derechos fundamentales. Son aquellos bienes y servicios que el ser humano tiene que recibir por el simple hecho de estar viviendo en una localidad, en un país en este caso. Si fuéramos a ampliar los conceptos constitucionales, empezaríamos a discutir si es para migrantes o es para ciudadanos y si la ciudadanía se lleva sobre la base del jus soli o el jus sanguinis. Esa discusión no es acá. Esa discusión se da en otro parámetro. Nosotros somos educación y educación implica que es para todos y para todas. Cuando hablo de no quedarse alguien atrás, que lo decía la representante del residente, es justamente porque nosotros tenemos los valores más propios de la Constitución. Somos igualitarios, somos equitativos, somos justos, pero al mismo tiempo tenemos dentro de nuestro ser un elemento esencial que es la creación de un ser humano que tiene que ir elaborándose sobre la base de conceptos básicos que sobrepasan los nódulos del currículum, indiscutiblemente, porque todos tenemos que saber la lógica, por eso vemos matemáticas, por eso tenemos que expresarnos, por eso lectoescritura, y por eso tenemos que ver los otros aspectos. Pero desde el punto de vista real, es en la Constitución que están esos valores dominicanos o esos valores desde el punto de vista democrático que tenemos que crear. Una de las iniciativas que tenemos pendiente con el viceministerio, una vez concluyamos los requisitos que ellos pusieron para poder cumplir con la Constitución animada y que sea de uso frecuente o de uso propio por el Ministerio de Educación bajo los estándares de calidad desde el punto de vista de ellos, es poder crear dentro del gobierno escolar una figura que existe, pero sería cambiarle la denominación y sería el defensor escolar. ¿Por qué? Porque si vamos a la lógica del diseño constitucional de la República Dominicana, existen poderes clásicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que una vez la Constitución del 2010 se construye un poder jurisdiccional,
porque ahí entran otras jurisdicciones más allá de la clásica del derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, y tiene que ver con el derecho constitucional y el derecho electoral. Por eso el Tribunal Constitucional, por eso el Tribunal Superior Electoral. Pero al mismo tiempo, esa Constitución nos crea los conceptos de poderes clásicos y extrapoder. Es el defensor del pueblo un extrapoder que tiene que ver con la buena administración para garantizarla y con ello los derechos fundamentales. Por eso es tan importante que dentro del Ministerio de Educación, en las escuelas, ese gobierno que se crea para los estudiantes o por los estudiantes, dentro de los vocales puedan tener uno que se llame defensor del pueblo. Porque con eso estamos construyendo una dinámica democrática desde el mismo salón de clases, pero desde el mismo entorno escolar, que va a permitir que nuestros jóvenes no solamente puedan luchar o defender elementos propios que se tienen que dar en su escuela que no se dan, o si se dan no de la manera correcta y puedan tener un mecanismo de comunicación efectiva para poder mejorar, porque todos estamos conscientes que no somos perfectos, nuestro sistema es como nosotros, imperfecto, y la lógica es que nosotros podamos ir construyendo ese concepto de constitución, pero en el espacio micro que termina siendo la escuela, para poder ir creando una nueva generación que pueda entender lo que es una democracia efectiva. Por eso el defensor viene acá con la Constitución animada y por eso viene con el espíritu de poder crear una figura dentro de la que ya existe en el gobierno escolar que sea defensor escolar para poder de alguna manera ir permeando el sistema educativo con una estrategia transversal que pueda pasar desde el nivel inicial, no tanto porque son muy chiquitos, pero lo que es el primer ciclo de básica hasta llegar al segundo ciclo de educación media o secundaria, como se le ha llamado ahora, pueda ser realmente amparado en esta lógica de que estamos viendo una visión diferente de la sociedad. Anteriormente, antes del 2010, hablábamos de garantías, ahora hablamos de derechos. Derechos me da propiedad y esa particularidad hace que los que están subiendo, menores de 18 años, vamos a llamarle así, vean un concepto más claro justamente de lo que es la Constitución. Nosotros hemos querido llevarla a este plano, pero no se puede quedar en una caja, tiene que llegar al aula. Y si no es a través de ustedes, yo no sé cómo se puede hacer. Es aquí la responsabilidad del viceministerio de Ansel, de Ángel, de planificación con Rolando, grandes técnicos, he trabajado con ellos, los valoro como profesional y como ser humano absolutamente. Y a muchos de ustedes he tenido el privilegio y la dicha de poder trabajar incluso en los momentos que yo era técnico de acá. Yo creo que este esfuerzo de la Constitución animada responde a esta iniciativa de la Dirección de Relaciones Internacionales y pudiéramos ampliarlo dentro del marco del defensor escolar. Cuenten con el defensor del pueblo, cuenten con Pablo, porque yo fui prestado mientras tanto, pero yo tengo que volver en algún momento al sistema nuevamente. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.